Encontré un planeta gracias a los subs y los patrocinadores. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 391. Fin de las pruebas internas. Pasó un mes rápidamente. Fue el equivalente a 20 meses en el juego. Durante este periodo, Lidon lanzó una serie de operaciones diplomáticas. El propósito general de las operaciones fue siempre el mismo. Esperaba establecer relaciones bilaterales caracterizadas por la no agresión y la paz a largo plazo con los países vecinos. También quería fortalecer la cooperación económica y comercial bilateral, e incluso establecer organizaciones económicas y comerciales regionales. A través de esto, podría aprovechar las fortalezas de otros países para compensar las debilidades de su país y generar crecimiento económico. Dio la casualidad de que el reino de Brexlo estaba rodeado por muchos países pequeños, cuyo poder militar era mucho más débil. Lidon creía que su invitación a fortalecer la cooperación económica y comercial recibiría una respuesta positiva. En lugar de, lo siento, no es necesario fortalecer la cooperación económica y comercial entre nuestros dos países. Los sectores industrial y agrícola de mi país no pueden resistir el impacto de los productos baratos que llegan de su país. Estamos bien con mantener el status quo. Los países más arrogantes respondieron, con bastante rudeza. No tenemos ningún interés en los bienes de su país, pero hay una gran disputa por un territorio de 300.000 kilómetros cuadrados. Podríamos establecer lazos económicos y comerciales integrales si Brexlo está dispuesto a devolver estos territorios. Estas declaraciones dieron lugar a opiniones públicas fuertes y violentas en el reino de Brexlo. Un gran número de personas expresaron el sentimiento de que Brexlo debería emplear la fuerza para castigar a los provocadores, lo que provocó que Lidon sintiera una presión significativa. Solo quiero agrandar la porción del pastel de todos y aumentar sus recursos y riqueza a través de la cooperación económica. Aunque el crecimiento económico resultante es solo un pequeño porcentaje del PIB total, la porción del pastel aún sería más grande para todos los involucrados. Lidon negó con la cabeza. Incluso un pequeño porcentaje de crecimiento fue un progreso. La guerra moderna nunca conduciría a grandes cantidades de riqueza. Por lo general, solo provocó la pérdida de vidas. Por el contrario, un país podría obtener algunos puntajes positivos haciendo las mismas cosas que hizo Lidon. Pero los jugadores que controlaban otros países en el juego despreciaron las pequeñas ganancias que podrían resultar del enfoque de Lidon. Lo único que querían era devorar una generosa recompensa de un solo bocado y dominar todo el planeta. Por lo tanto, solo una decena de países pequeños, que no eran vecinos de Brexlo, respondieron y acordaron fortalecer los lazos económicos y comerciales. Sin embargo, en ese momento, todos habían encontrado razones suficientes para declarar la guerra. El conflicto era inevitable. Por otro lado, con el fin de evitar una puntuación demasiado baja o la retirada del juego, las principales potencias firmaron un tratado de prohibición del primer uso de armas nucleares. El tratado estipula que solo se deben usar armas convencionales, de modo que los países solo puedan hacer la guerra con ese poder destructivo limitado. Participaron 3 superpotencias, 15 grandes naciones, 48 países medianos y más de 10.000 millones de personas. Aún así, después de que vertieron todo tipo de cazas furtivos, ejércitos de robots y legiones de tanques fuertemente configurados en el campo de batalla, la tasa de bajas siguió siendo aterradora. En cuanto a la población, más de 200 millones se perdieron después de solo un mes de guerra, equivalente a 20 meses en el juego. En este punto, las naciones en guerra estaban tan enojadas que muchos estaban expresando la pregunta de si debían usar armas nucleares. Lidon había elaborado una alianza neutral, que consistía en 3 países grandes y 10 países medianos. La alianza respetó estrictamente el principio de neutralidad, mientras continuaba la política de armando a todos los que pudieran pelear. Una vez que un país neutral fuera invadido, otros países neutrales se verían obligados a brindar asistencia. Por lo tanto, la alianza también fue una de autodefensa conjunta. Con este pacto, Lidon reunió una gran fuerza. La prueba interna continuó hasta el día 66. Un jugador de repente hizo una publicación en el foro de discusión que envió ondas de choque a la comunidad. Las fuerzas alienígenas llegarán pronto. La publicación continuó. Yo controlo una superpotencia en el juego con la capacidad de construir grandes instalaciones de observación en el espacio.
Los funcionarios del Departamento de Astronomía me dijeron ayer que el telescopio espacial ha descubierto una enorme flota alienígena acercándose rápidamente al planeta Nibiru. Se espera que la flota llegue en 10 días. Si no podemos construir un sistema de defensa planetario perfecto durante este tiempo, la flota alienígena volará directamente, sin oposición. Perforarán el corazón de Nibiru como una espada, matarán a todas nuestras fuerzas y ocuparán el planeta. Creo que esta es la intención de Shinai Technologies. Las fuerzas humanas no son la amenaza. Los extraterrestres son el mayor enemigo y el desafío definitivo. Si no podemos llegar a un consenso en un corto periodo de tiempo y concentrar todos nuestros recursos y fuerzas para resistir este desafío, no hay duda de que la destrucción lloverá sobre nosotros. Si eso sucede, estoy seguro de que solo obtendremos unos pocos puntos para nuestra puntuación del juego. Date prisa y deja de pelear. No desperdicien demasiados recursos matándose unos a otros. Concentra todo nuestro poder contra los alienígenas. Debemos resistir el ataque de la flota alienígena antes de que finalice la prueba interna. Entonces el sistema nos recompensará con puntos para la puntuación de nuestro juego. Una flota alienígena. Todos los jugadores quedaron desconcertados. ¿En qué tipo de giro fantástico está jugando Shinai Technologies? Incluso han creado extraterrestres. Acabo de aniquilar 5 países. Los extraterrestres se han convertido ahora en el principal enemigo, y tenemos que detener la guerra en curso de inmediato. En mi ronda actual en la prueba interna, el Departamento de Astronomía también ha encontrado anomalías en el espacio. Se han observado muchas banderas rojas. ¿Paren la guerra? Imposible. El país que controlo es una democracia. El Parlamento ahora está controlado por fanáticos militares de línea dura. Una vez que detenga la guerra, me echarán de mi cargo de inmediato. Todo el mundo está furioso. Es imposible detenerlo. Este es terrible. Todas las armas nucleares se han agotado. Es imposible detener a los extraterrestres. ¿Realmente han hecho arreglos para que aparezcan fuerzas alienígenas en la escena? Supongo que el desafío final es la ola de extraterrestres. Lidon negó con la cabeza. Entendió la intención de Shinai Technologies. La compañía quería decirles algo a los jugadores a través de una pequeña prueba. Los problemas no se pueden resolver fácilmente con la guerra. También se requería sabiduría en otras áreas. Por ejemplo, diplomacia, intercambios económicos y comerciales, intercambios culturales, etc. Este era el verdadero significado detrás de Galaxiera y también estaba en línea con ciertos aspectos de la realidad. Por supuesto, no se trataba únicamente de la guerra. Pronto. Era el día 93 de la prueba interna y se podía decir que había llegado el final. De los 50 millones de jugadores que participaron en las pruebas del juego, había menos de 1 de cada 10.000 que todavía estaban luchando en el juego en este momento. A las 10 am de este día en particular. Lidon se quitó el casco de realidad virtual y se secó el sudor de la frente. Kai Kingai rápidamente estiró el cuello y preguntó: «Jefe, ¿cómo está? ¿Cuántos puntos obtuviste? ¿Resististe esa ola de extraterrestres?» «No», dijo Lidon impotente. «Los alienígenas son demasiado fuertes. Unifiqué todas nuestras fuerzas y lancé todas nuestras armas nucleares en vano. Solo la mitad de la flota alienígena fue destruida. Todos se rindieron después de pelear unos días de guerra de guerrillas en tierra». «¿Cuántos puntos obtuviste?», preguntó su compañero de cuarto Liu Yichen. «Recursos, 0 puntos. Reputación, 87.000 puntos. Tiempo, 9.300 puntos. Un total de 96.000 puntos. Recibí una evaluación de A-. Joder, jefe, 87,000 puntos por reputación no son simplemente ridículos. Según la fórmula de conversión, significa que has unido a 8.700 millones de seres humanos y los has persuadido para que se pongan de tu lado, escuchen tus órdenes y luego ataquen a los extraterrestres. ¿Cómo lo hiciste?», exclamó Kai Kingai. «Comandante, la persona con el puntaje más alto entre todas las personas que conozco solo recibió 36,000 puntos. El tuyo es completamente ridículo». Mu Wankyu dijo en el chat grupal, muy sorprendido. «Más o menos». Lidon sonrió con modestia. «Estoy muy de acuerdo con las palabras del gran jefe Chen. El recurso más preciado siempre será la raza humana, y nada más. Si sigue este principio, siempre logrará algo más allá de sus expectativas». Las personas se volvieron aún más importantes, especialmente en un momento crucial. Unir a un número suficiente de personas en ese momento crítico equivalía a reunir suficientes recursos.
Kai Qinggai, Liu Yichen y Muan Qiu asintieron pensativamente. La prueba interna del juego virtual en línea a gran escala Galaxiera básicamente había terminado. Capítulo 392. Entrar el 9º año de la Federación, el 1 de marzo. Se había lanzado oficialmente una versión beta pública del primer juego de realidad virtual en línea del mundo, Galaxiera. Se vendieron más de 1.000 millones de cascos de realidad virtual Fantasy, Third Generation de Shinai Technologies. Los jugadores con un gran interés en Galaxiera básicamente habían comprado el casco que querían. 9:40 am. Quedan 20 minutos para el inicio. El punto de partida de la versión beta de Galaxiera es como uno de los individuos en la parte superior de la jerarquía, los gobernantes de los planetas. Cada jugador tendrá un planeta. El impacto de la prueba interna en la versión beta pública es casi insignificante. Además de estar más familiarizados con las operaciones del juego, los jugadores que participaron en la prueba interna no habrán obtenido ninguna ventaja obvia. En este punto, Shinai Technologies tiene en cuenta los intereses de la mayoría de los jugadores. Lidon dijo en el chat grupal. Qinggai, Yichen, Wang Qiu, aprovechemos el día y hagamos un buen trabajo. Comprendido. Tengo que hacer un mejor trabajo esta vez. Debo convertirme en un experto que otros adoren. Lidon volvió a mirar la hora y se colocó los auriculares del juego en la cabeza. Hizo clic en el botón para ingresar al juego y todo se volvió blanco. La Vía Láctea. Era como un plato plano. Antes de Lidon había una vista panorámica de la galaxia cubierta de innumerables estrellas brillantes. La galaxia estaba ubicada en un vacío oscuro y vacío de fondo. Lidon escuchó un pitido de notificación del sistema. Jugador, establezca su nombre de identificación. Un panel translúcido iluminado apareció frente a sus ojos. Don Zimu. El nombre de identificación Don Zimu se estableció correctamente. Por favor, ajuste su apariencia. Un brillante modelo humano en 3D giró frente a Lidon. Era una figura de su yo real. Sin embargo, para mantener la confidencialidad de sus identidades, los jugadores generalmente no usaban sus propias apariencias de la realidad. Harían una serie de ajustes. Después de pensarlo un poco, Lidon aumentó la altura del modelo de personaje 3D a 1,8 metros e hizo algunas modificaciones leves en la cara. Su apariencia mejoró en aproximadamente un 20%. Lo suficiente para ser un poco guapo. Si me vuelvo demasiado guapo, no tendré la fuerza de voluntad para salir del mundo del juego. Tengo que afrontar la realidad con valentía, por cruel que sea. Terminó de configurar sus datos personales. El sistema abrió un enorme atlas de la galaxia e introdujo su contenido. Jugador Don Zimu, este es el atlas de toda la Vía Láctea, incluidas más de 200.000 millones de estrellas. Según la ecuación de Drake, los sistemas estelares con planetas que sustentan la vida son aproximadamente 1 en 1.000.000, los sistemas estelares con planetas ricos en agua son aproximadamente 1 entre 1.000 y los sistemas estelares ricos en elementos pesados son aproximadamente 1 entre 10. El agua es el requisito previo para la vida y los elementos pesados son los componentes necesarios de la civilización. Hay 3 tipos de fuerzas disponibles para los jugadores. Sistemas estelares con vida, sistemas estelares coloniales y sistemas estelares con potencial de desarrollo. Los sistemas estelares que sustentan la vida tienen el valor más alto y pueden albergar una población de hasta 100.000 millones. Los sistemas estelares coloniales son lugares a los que las personas pueden migrar después de una simple transformación para hacerlos adecuados para la supervivencia humana. Pueden albergar a una población de hasta 10.000 millones. Los sistemas estrella con potencial de desarrollo se refieren a lugares con ciertos recursos y capacidad para desarrollarse. Son lugares donde las personas pueden elegir establecerse como residentes, pero no existe un planeta de origen. Pueden acomodar una población más pequeña de solo unos pocos miles de millones. La estructura social del juego también se divide en 3 categorías. Gobernadores de civilización similares a los de la Federación de la Tierra. Capitanes de naves espaciales coloniales que transportaban información científica y bombas de población. Y pioneros independientes que llevan una pequeña cantidad de información técnica y una pequeña población. Hay grandes diferencias entre los 3 puntos de partida. Lidon asintió. Sinceramente, la diferencia era demasiado grande. Los gobernadores de la civilización gestionaron los recursos humanos de más de 10.000 millones de personas. El capitán de una nave espacial colonial, además de una nave espacial y varios miembros de la tripulación, también debe usar la bomba de población para engendrar una civilización.
El peor fue probablemente el pionero independiente. Solo tendrían unas pocas personas alrededor al principio. Después de que se abrió la primera fase, uno se daría cuenta de que aumentar la población era bastante difícil, se podría decir que este fue el peor punto de partida. Según la ecuación de Drake, solo había unos 20.000 sistemas estelares que sustentaban la vida, eso significaba que solo unos 20.000 jugadores tenían la oportunidad de ser gobernadores de una civilización. Dividido por 1.000 millones. Los afortunados que pudieron abrazar el comienzo dorado de un gobernador fueron solo 2 de cada 1.000. Jugador Don Zimu, te desempeñaste bien en la prueba interna. Estás en el puesto 9992 en términos de tu puntuación de experiencia. Como recompensa, el sistema te asignará un sistema estelar de soporte vital y la posición de gobernador supremo en una civilización excelente, es una recompensa que solo pueden obtener 10.000 jugadores. Así que, por favor, elija un lugar iluminado en este atlas que desee que le pertenezca y comience su viaje. Había decenas de miles de puntos de luz azul en el enorme atlas de la galaxia. Esos puntos azules de repente se iluminaron, pareciendo perlas que brillan en la oscuridad. Muchos de esos puntos de luz de color azul se estaban volviendo rojos, lo que indica que habían sido seleccionados por otros jugadores. Yo elegiré eso. Lidon señaló un punto en el borde de un brazo en espiral de la constelación de Perseo. Quiero este sistema estelar. Realmente no sabía cuál era la mejor opción, pero siguió un principio simple. No sigas a la multitud. Los de la periferia eran mejores. Ok. El sistema en estrella que ha seleccionado se llama CO 13 68 70 95. Puede darle un nombre conveniente y fácil, dijo el sistema. ¿Qué tal Ziyuanxin? El nombre ha sido seleccionado por otro jugador. ¿Qué hay de Júpiter Oriental? Ok. Estimados jugadores, se han completado los distintos escenarios. Te enviaré a tus respectivas estrellas. Te deseo una vida feliz. Está bien, gracias. Un destello de luz blanca apareció frente a Lidon y corrió hacia él. Cuando Lidon volvió a abrir los ojos, estaba dentro de un edificio en forma de cúpula que parecía flotar en el cielo. Se encontraba en un espacio enorme con un interior simple que recordaba a una sala de control. Se colocó una consola de color blanco plateado a lo largo del borde de la habitación. Caminó hasta la ventana transparente y estiró el cuello para mirar hacia abajo. Había filas y filas de edificios modernos. Rodearon la torre desde la que estaba mirando, formando una ciudad extremadamente próspera que también servía como el centro político del planeta. La torre más alta. Era el nombre de la torre en la que se encontraba. Al encender la consola frente a él, Lidon verificó información básica. Júpiter Oriental. Un planeta que sustenta la vida con un diámetro de 14.500 kilómetros y una superficie terrestre que ocupa el 50,5% del planeta. Población. 58 mil millones. Nivel de ciencia y tecnología. Civilización tipo I, avanzado. La civilización había dominado el control de la fusión nuclear, la inteligencia artificial y otras tecnologías. Estaba en las etapas iniciales de preparación para equipar a su nación con la capacidad de explorar el universo. Estructura de gestión. Gobernador supremo, luego Parlamento Federal, luego Ayuntamiento. Las operaciones actuales se mantuvieron estables. Fuerza militar. Un ejército permanente conjunto de 2 millones de soldados. Revisó lo anterior, así como otras piezas de información disponibles para él. Bueno, este es un buen comienzo. Tener el control de una civilización, heredar la cultura de esta sociedad que se ha asentado durante miles de años y recibir una gran cantidad de conocimientos y recursos, es imposible para la mayoría de los jugadores recibir este tipo de riqueza excepcional. Este punto de partida no es menos que un código de trampa. Ya estoy por delante de la competencia incluso antes de que comience, Kingai y los demás probablemente sentirán mucha envidia. Tengo que aprovechar al máximo estas ventajas en el próximo viaje y producir buenos resultados para que la gente ya no me subestime. Ah, el yo que es ordinario en realidad creará una leyenda gloriosa que pertenece a mí aquí mismo. Lidon abrió los brazos de par en par. En este momento, se sintió animado y lleno de vigor. Capítulo 393. Mira, ¿qué es esto? Minerales. En un lado diferente de la galaxia. Los compañeros de cuarto de Lidon también habían ingresado al juego Galaxiera. Felicitaciones al jugador Kingai, no es un novato. Se le ha asignado a un sistema estelar con un gran potencial de desarrollo. Se llama Star System K875-1001. Puedes darle a esta galaxia un nuevo nombre.
Galaxia de ensueño. Kai Kingai espetó. Lo siento, el nombre ya está en uso. Galaxia Nueva Esperanza. Lo siento, el nombre ya está en uso. Kingai Super Amazing Galaxy. Enhorabuena, ha puesto un nombre a su sistema estelar. Luego, el sistema lo envió a su región. Sin embargo, el lugar al que llegó fue en la sala de control del puente de una nave espacial de desarrollo interestelar. Como capitán, verificó cierta información básica en el panel de control. Actualmente hay 336 miembros de la tripulación en la nave espacial, HMM, estos miembros de la tripulación son mi gente. La nave espacial lleva una bomba de población que contiene genes hereditarios de 10 millones de personas. Esto es suficiente para engendrar una civilización. El sistema estelar contiene altos niveles de elementos pesados y hay una gran cantidad de estrellas y asteroides ricos en recursos. Aunque no hay planetas que sustenten vida ni planetas colonia ricos en agua, todavía puedo construir ciudades espaciales, aumentar la población a un ritmo continuo y finalmente crear una civilización fuerte llamada Kingai no es un novato. Civilización. Jaja, jajaja, Kai Kingai colocó sus manos en su cintura, luciendo muy emocionado. Ahora tenía una comprensión general de la situación básica. A través de la portilla de la nave, pudo ver meteoritos espaciales grandes y pequeños flotando a su lado. Giró su mirada hacia la derecha y miró al centro de la galaxia. Había una estrella que emitía rayos de luz amarillo-naranja. Kai Kingai emitió rápidamente la primera orden. Ordenó a la tripulación que fuera a minar. Señaló la parte delantera de la nave espacial y dijo: minas. Necesitamos una variedad de minas. Cobre, hierro, oro, plata, platino, titanio y algunos meteoritos congelados que son ricos en agua. Cualesquiera que sean los minerales que necesitemos en la nave espacial, extráigalos y haga un buen uso de los materiales. Mientras más, mejor. Nuestro brillante y maravilloso futuro comienza con piezas de mineral. Sí, capitán. Respondió el equipo de minería de la nave espacial. Las naves espaciales mineras partieron de la nave nodriza como un enjambre de pequeñas abejas y se dirigieron hacia el grupo de meteoritos. Kai Kingai ya no podía quedarse quieto. De todos modos, estar inactivo aquí es una pérdida de tiempo. ¿Por qué no trato de extraer algunos minerales personalmente? Dejó el centro de control y organizó una nave espacial minera para él. Maniobró la nave de acuerdo con sus instrucciones de operación y corrió hacia los fragmentos de meteoritos. En la cabina, puso una música de metal potente y explosiva. Empezó a cantar. ¡Wow! Minería, minería, felizmente minería. A partir de hoy, tendré minas en mi poder, soy la generación minera pionera de la leyenda. Este mineral es mío, ese mineral también es mío, todos los minerales son míos, ¡wow! Estoy aquí para comenzar una vida en la que tenga minas y minerales. Qué maravilloso y brillante es comenzar las operaciones mineras. Quiero ir a la cima de las minas. Wow, Kai Kingai agitó las manos y negó con la cabeza locamente, mientras gritaba letras sin sentido. Estaba tan emocionado que estaba casi loco. Pero pensó que esto era normal y completamente comprensible. Fue porque la riqueza que poseía aquí era más de lo que cualquiera tenía en la Tierra. Si dejaba la realidad a un lado y se enfocaba en las cosas dentro de su mente, ya se había convertido en el hombre más rico del mundo, al menos en su mundo mental. Experimentaba la felicidad y el placer de una persona rica. Además, con el alto grado de realismo de este juego, no era impropio de su parte pretender que todo esto era real. En este momento, la sensación de riqueza que estaba experimentando en su mente era como la que experimentaría una persona rica en el mundo real. La era virtual. La era de la felicidad. Gracias a Shinai Technologies por darnos todo esto, dijo Kai Kingai, cerrando los ojos. Aproximadamente 3 horas después. Los jugadores se sentían cansados. El sistema les indicó que sus cuerpos no tenían suficiente energía y solo podían continuar el juego después de comer. Lidon y los demás se retiraron gradualmente del mundo virtual. Se tomaron un tiempo para readaptarse al mundo real y pidieron comida para llevar en sus teléfonos celulares. Lidon les preguntó, ¿cómo es el sistema estelar al que han sido enviados al azar? ¿Tuviste suerte con los que te fueron asignados? Sí, siento que he ganado el premio gordo. Kai Kingai se sintió complacido consigo mismo y asintió con entusiasmo. Tengo un sistema estelar que tiene un gran valor para el desarrollo. Hay meteoritos y minerales flotando por todas partes en el espacio. Se estima que su minería nunca terminará. Jajaja. Probablemente soy la persona más rica del dormitorio en este momento.
A continuación, Kai Kingai sacó su teléfono y abrió algunas imágenes que le fueron enviadas desde el juego. Luego se lo entregó a Lidon. Jefe, mire esto. ¿Qué es? Minerales. Yo personalmente extraje un mineral que contiene 300 kilogramos de platino. Tiene un valor de al menos 10.000 millones. Hay innumerables meteoritos como este. ¿Eh? ¿En realidad está tan feliz porque fue asignado a un sistema estelar con valor de desarrollo? Lidon estaba exasperado. Pero al mirar la sonrisa inocente e infantil de Kai Kingai, solo pudo decir, no está mal. Un muy buen comienzo. También obtuve un sistema estelar que podría desarrollarse. Dijo Liu Yichen, estirando el cuello para mirar las fotos. Pero mi sistema estelar es más antiguo y no hay muchos meteoritos en el espacio. Sin embargo, hay más planetas con diámetros que superan los 1000 kilómetros, probablemente tenga peor suerte que Kingai. Hermano, no te desanimes. Kai Kingai le dio una palmada en el hombro y golpeó su pecho con los puños. Lo que es mío es tuyo. Después de que mi civilización se haya desarrollado y esté por delante de la tuya, te cubriré. Ayudémonos unos a otros. Somos los mejores hermanos de por vida. Los dos hombres juntaron firmemente sus manos derechas. Lidon no pudo evitar que las comisuras de sus labios temblaran. En este momento, el dron entregó la comida para llevar. Lidon y sus compañeros de cuarto preguntaron sobre el progreso de Mu Wankyu en el juego a través del chat grupal mientras comían. Wankyu, ¿qué sistema estelar te han asignado al azar? ¿También te asignaron a un sistema estelar con potencial de desarrollo? Además de Lidon, los tres fuimos asignados a sistemas estelares que podrían desarrollarse. No, dijo Mu Wankyu. Tuve suerte y me asignaron a un sistema estelar colonial. Tiene un planeta con muchos recursos de agua dulce y una gran nave espacial de inmigración. Hay 100.000 tripulantes humanos en la nave espacial. La nave espacial también lleva una bomba de población lo suficientemente grande como para criar a 10.000 millones de personas. Escuché de un amigo que solo hay alrededor de 20,000 de los mejores sistemas estelares que sustentan la vida. La probabilidad de que un jugador promedio sea asignado a uno de esos sistemas es de 1 en 10.000. Hay alrededor de 200 millones de sistemas estelares coloniales, y la probabilidad de ser asignado a uno de ellos es de 1 en 5. Los sistemas estelares restantes con el mayor número son aquellos con potencial de desarrollo. Ese es el tipo más común. En resumen, mi suerte fue buena. Aunque está muy lejos de los sistemas estelares que sustentan la vida, estimo que pronto podré crear una civilización próspera si trabajo duro en sus operaciones. Al escuchar el tono de Mu Wankyu, quedó claro que estaba muy emocionada. Kai Kingai abrió la boca y el trozo de carne que estaba comiendo cayó al cuenco. Murmuró. Tengo tantas minas y minerales, pero mi suerte es en realidad normal. Lidon se golpeó la cabeza con impotencia. Los minerales tenían valor en la aplicación. Pero lo había dicho hace unos días. De todos los recursos, el más valioso era siempre la gente. Capítulo 394. Tecnología que viola los tabúes. Compararte constantemente con los demás solo te enojará más. Después de conocer los pros y los contras de los diferentes puntos de partida en la era de la galaxia, Kai Kingai bajó la cabeza, como si hubiera recibido un golpe fatal. Se sintió como si hubiera sido clasificado en segundo lugar en toda la clase después de trabajar muy duro, y luego de repente descubrió que todos los demás estudiantes estaban clasificados en primer lugar. Pensó que había sido elevado a la categoría de alto, rico y guapo, solo para darse cuenta de que en realidad era un perdedor promedio en este grupo. Sin embargo, el juego no permitía eliminar el sistema estelar asignado y volver a seleccionarlo. No había nada que hacer con la mala suerte. Uno solo podía continuar por el camino que el destino había dispuesto. Jefe, ayúdenos cuando su situación mejore y llévenos con usted a la cima del éxito, dijo Kai Kingai. Las condiciones iniciales de Lidon eran tan buenas que su sistema estelar definitivamente se desarrollaría a un ritmo mucho más rápido. Lidon sonrió. Por supuesto. No era el tipo de persona que abandona a sus hermanos. Pasaron 2 días en un abrir y cerrar de ojos. Los jugadores básicamente se habían familiarizado con el juego Galaxiera. A medida que se familiarizaban con el juego, los jugadores, incluso los novatos, infirieron algunas reglas y conclusiones. Este es un gran juego de estrategia. No es un juego de rol, RPG.
Todos los días, simplemente me siento y me relajo en la sala de control, doy algunas instrucciones, me ocupo de algunos asuntos gubernamentales, espero los resultados después de la implementación, realizo un análisis integral y luego planifico el siguiente paso. Por ejemplo, los jugadores que han sido asignados a sistemas estelares con potencial de desarrollo actualmente darían órdenes como comenzar a minar o construir ciudades espaciales. No hay muchas operaciones que se puedan ejecutar. Aunque el flujo de tiempo está establecido en 20:1, todavía se siente demasiado lento. Hay mucho tiempo libre todos los días. Hablando francamente, este tipo de juego es un poco aburrido. A pesar del alto nivel de realismo y la buena experiencia, estimo que no atraerá a más de 1.000 millones de jugadores. Debes saber que los juegos de estrategia siempre han sido un nicho. Entonces, pensé en una buena idea. Shinai Technologies debería crear otro juego de realidad virtual, un juego de rol en línea que enfatice la mejora de rango y el perfeccionamiento de las habilidades. Este es el verdadero camino del rey, como dicen. Un nuevo juego también podría ayudarnos a matar el tiempo, ya que lo tenemos en abundancia, lo suficiente para usar. La empresa también ganará más dinero. Espero que Shinai Technologies considere seriamente mi sugerencia. Lo estoy deseando. Un jugador tomó la iniciativa de hacer esta sugerencia, que obtuvo mucha aprobación de muchos internautas. Después de todo, había bastantes jugadores que no estaban realmente interesados en los juegos de estrategia. Lidon también había visto tales comentarios cuando navegaba por los foros. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, del tipo que estaba reservado para mostrar amor y preocupación por los niños con discapacidades intelectuales. Juego de estrategia, es aburrido, no es tan divertido como abrirte camino a través de una horda de monstruos con un cuchillo y subir de nivel. Jaja, solo estás viendo la punta del iceberg. La afirmación de Shinai Technologies de que el entorno del juego tiene una coincidencia del 99,9999% con la realidad no es exagerada en absoluto. Ha logrado un realismo del 99,9999% no solo en la guerra, sino en todos los aspectos del juego. Todo en el mundo del juego es como el mundo real. En otras palabras, es otro mundo real. Especialmente para los NPC del juego. Ninguno puede describirse como una IA típica. Todos ellos tienen su propia lógica de comportamiento y actúan de la misma manera que los seres humanos normales. Son increíblemente naturales, no puedo detectar ningún error. Después de jugar el juego durante mucho tiempo, uno podría incluso sentir que ha cruzado a una dimensión alternativa y comenzar a dudar de si esto realmente es un juego. Por supuesto, no había duda de que definitivamente era un juego, después de todo, ¿en qué parte del universo había casi 1 millón de mundos alienígenas idénticos para que los usaran decenas de millones de jugadores? Esta fue la única explicación. El nivel de tecnología de inteligencia artificial de Shinai Technologies había progresado a algo parecido al reino de Dios. Por casualidad, Lidon se había unido a un misterioso grupo de expertos, aprendió información interna impactante de este grupo. La persona que lo reveló afirmó que era un investigador senior de inteligencia artificial de Shinai Technologies. La credibilidad de su inteligencia fue muy alta. Lo diré así. Excepto por un pequeño defecto, nuestro NPC inteligente de IA es casi lo mismo que un humano común en todos los demás aspectos. Ya sea que se trate de lógica conductual, expresión emocional o desarrollo temporal, el NPC es similar a la realidad y tiene elementos tanto de aleatoriedad como de inevitabilidad. A nivel técnico, le hemos agregado algoritmos cuánticos basados en la computación cuántica. Con esto, la IA puede simular todo el comportamiento humano posible. Hemos diseñado el chip más inteligente jamás creado. Su arquitectura y principios de funcionamiento son similares a los del cerebro humano. Sus funciones tienen una similitud del 99,9% con las del cerebro humano. Nuestra IA tiene ciertas deficiencias cuando se trata de poder creativo. Pero en el modo aleatorio, el NPC también puede producir algunas canciones simples y obras literarias que se ajusten a las normas sociales. Esas obras también son de muy buena calidad. A través de este proceso creativo, los NPC también tienen la capacidad de apreciar el arte. En resumen, aparte de los diferentes entornos de vida, los personajes de la IA en el mundo virtual no son, hasta cierto punto, muy diferentes de los seres humanos reales. Son al menos los mismos que el 99% de los humanos reales. Entonces, el 99% de las veces, no hay problema para tratar a los personajes de IA en el juego como humanos reales.
Además, hay algo más que espero que puedas ayudar a mantener en secreto. Si la empresa lo descubre, podría ser encarcelado durante mucho tiempo. Los NPC en la era de la galaxia pueden ser transferidos por señal eléctrica, también conocida como transferencia de alma, a un cuerpo médicamente humano en el mundo real. Así pueden encarnarse en la realidad. De esta manera, podemos reparar por completo el único defecto del NPC y darle poder creativo. En teoría, siempre que Shinai Technologies brinde los servicios relacionados, alguien a quien aprecias en el juego, el objeto de tu deseo, él o ella podría convertirse en una persona en realidad, si realmente anhelas que venga a tu lado. Llamamos a esas personas personas de IA, aunque, en referencia a lo que dije anteriormente, también se las puede llamar personas extraídas del juego. De este modo, los personajes del juego podrían convertirse en realidad. Pero, obviamente, esto violaría seriamente la base de la ética, la moralidad, la ley y ciertas ideas tradicionales. Podría considerarse el último tabú. Shinai Technologies no podría cometer un crimen tan atroz. De todos modos, la empresa no tendría las agallas para romper esos tabúes. Así que esta estaba destinada a ser una hipótesis que quedaría dentro del ámbito del foro de discusión. Pero aún así, la imaginación de muchos jugadores comenzó a desbocarse y no podían dejar de entregarse a sus fantasías. Entonces, posiblemente podría sacar a una esposa del juego para resolver mi condición de soltero, un problema que he soportado durante 30 años. La duración de la prueba interna fue demasiado corta. Acababa de establecer una relación con mi amante, Elena, que podría llamarse amor verdadero, cuando los extraterrestres llegaron de repente para luchar contra nosotros, y luego no hubo nada. También me siento muy deprimido. Trabajé muy duro para deshacerme de los extraterrestres y estaba ansioso por tener una vida feliz con la persona que amo a mi lado. Entonces la prueba interna terminó repentinamente. Me sentí realmente perdido durante unos días. Este juego de Shinai Technologies es tan criminal. Es tan realista que se vuelve fácil formar vínculos profundos e inolvidables de los que no se puede deshacer. Si es realmente posible extraer una esposa, debo asegurarme de tener una apasionada historia de amor en el juego. Al ver todas estas discusiones, Lidon también recordó que había varios personajes NPC durante la prueba interna con quienes sentía un vínculo profundo y a quienes no podía olvidar. Hubo algunos recuerdos inolvidables. A veces, cuando miraba hacia atrás, sentía una leve punzada de dolor en su corazón. Después de todo, los humanos eran criaturas emocionales. Cuanto más realista, más se agitarán sus emociones. Lidon no pudo evitar suspirar. Shinai Technologies, ¿cuál es el propósito de este juego? Capítulo 395. Experimentar la vida. Nadie podía adivinar el verdadero propósito de Shinai Technologies, y nadie podía simplemente afirmar que la empresa solo quería ganar dinero. Lidon tampoco quería pensar demasiado en las cosas. En este momento, solo quería sumergirse por completo en esta experiencia de juego. Un juego que era extremadamente realista. Pero si simplemente se parara en la torre más alta y realmente pensara en todo como un juego de estrategia, como si estuviera jugando al ajedrez, entonces sería imposible experimentar lo divertido que el juego podría ser realmente. El caudal de tiempo de 1 a 20 no fue rápido. Después de que se emitieran sus muchas órdenes, habría un período de retroalimentación de al menos 3 meses y hasta 6 meses o un año. Por ejemplo, el ciclo de construcción de un buque de guerra interestelar era a menudo de 5 a 10 años. Dividido por 20, todavía habría que esperar unos meses en tiempo real. Sin duda, este proceso de espera sería completamente aburrido y un dolor de cabeza. Es mejor experimentar la vida primero y divertirme. Además, estaría experimentando la vida en este juego, entre esos NPC, como un personaje que no es demasiado llamativo. Además, como gobernante, es mejor escuchar las voces de aquellos en los peldaños más bajos de la sociedad, observar los sentimientos y sufrimientos de la gente para que pueda tener una comprensión más completa y profunda del planeta Dongli. Esto sería absolutamente beneficioso para el desarrollo y el futuro de la civilización de Dongfeng. Entonces, ¿por dónde empezaría? Escuelas. Lidon primero pensó en las escuelas, así que fue a una escuela secundaria normal. Miró su imagen en el espejo y se dijo, una altura de 1,8 metros. No es un rostro muy guapo, pero definitivamente está por encima del promedio. Piel clara y delicada. Parezco tener 17 años como máximo. No debería haber ningún problema si voy como estudiante en el segundo año de secundaria.
Hasta ahora, he vivido durante 22 años y mi juventud básicamente se ha ido. Sigo siendo virgen y nunca he tenido una relación. Quizás, no hay nada en mí que sea atractivo para las chicas. Nunca les agradaré a las mujeres destacadas. Aunque probablemente fue solo porque había visto demasiado anime, el lado hogareño perdedor de Lidon se había hecho cargo. Quería desafiarse a sí mismo en el juego y mejorar sus habilidades interpersonales. Quería ser una persona popular que se llevara bien con los demás. Las relaciones interpersonales y la inteligencia emocional son muy importantes. Y creo que también es necesario ser elocuente. Lidon murmuró para sí mismo como un disco rayado, constantemente buscando excusas para sí mismo. En resumen, realmente debería disfrutar de la juventud. Si no lo hago en este período de la vida, no habrá posibilidad de hacerlo en el futuro. Dijo, agitando el puño. La ciudad en la que se encontraba la torre más alta se llamó Ciudad Shengjin. Fue el centro político, económico y cultural del este de Júpiter, con una población residente de más de 35 millones. Era una ciudad extremadamente grande. En el área residencial occidental había una escuela ordinaria llamada Shiai-no 3 High School. En la entrada de la escuela, Lidon vestía un uniforme escolar de color verde y llevaba una mochila escolar en la mano. Miró los bloques académicos de la escuela y el campo con una sonrisa. En ese momento, el sistema en su cerebro le recordó. Jugador Dongzimu, debido al algoritmo de tiempo, los eventos en el juego se ejecutan a una velocidad 20 veces más rápida de lo normal, lo que resulta en un enorme flujo de información. La carga sobre el cerebro humano es casi 20 veces mayor que la que experimentaría en su estado normal. Para la salud del cerebro del jugador, solo puede persistir durante 20 minutos en este modo de microexperiencia. Multiplicado por 20, eso nos daría 6,67 horas. Por lo tanto, el jugador debe retirarse de este estado después de 6,67 horas y dejar que el cerebro descanse. Cuando las personas sueñan, crean la ilusión de que el tiempo se vuelve más lento, haciéndoles sentir como si hubieran experimentado muchas cosas. El visor de realidad virtual Fantasy Third Generation se basó en este principio y, por lo tanto, logró el efecto fantástico de extender el tiempo en un factor de 20. El efecto secundario fue que la duración de su carrera fue corta, ya que el cerebro estaba muy sobrecargado. Para la persona promedio, 20 minutos era su límite. El cerebro humano no podría entrar en este estado acelerado con demasiada frecuencia, o realmente tendría problemas. Lo sé, dijo Lidon. La carga para el cerebro en el modo de microexperiencia fue realmente grande. Pero después de 3 meses de práctica intensa durante la prueba interna, pudo extender el estado acelerado a 25 minutos. Si intensificaba deliberadamente su práctica, podría extender este tiempo a 30 minutos en el futuro. Si multiplicara por 20, eso le daría 10 horas, suficientes para hacer frente a la situación diurna. Saldría del estado acelerado por la noche, dejaría descansar al cerebro durante 30 minutos y luego continuaría de nuevo durante el día. Algunos jugadores genios tenían cerebros monstruosos que se habían adaptado completamente a una vida 20 veces más rápida. Lidon esperaba que el suyo también pudiera convertirse en un cerebro de monstruo. Shiai-no 3 High School, segundo año, clase F. Lidon se paró en el podio y se enfrentó a más de 50 estudiantes. Su maestro de salón se paró a su lado y le dio una introducción. Todos, este es el estudiante transferido Touki Ryu que acababa de ser transferido de otra escuela. Puedes llamarlo Touki. Y ahora, Touki se presentará. Lidon hizo una reverencia y recogió la tiza. Escribió su nombre en la pizarra y se presentó brevemente. Mi nombre es Touki Ryu. Tengo 17 años de edad. Mi pasatiempo es jugar baloncesto y juegos. Estoy muy feliz de unirme a esta clase y me siento honrada de ser su compañera de clase. Aprenderé de usted. Después de que terminó de hablar, hizo otra profunda reverencia. Aplaudir, 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 aplaudir. Sonó una ronda de aplausos, y se pudo escuchar una ráfaga de voces de estudiantes discutiendo sobre él debajo del escenario. ¿Touki? ¿No es ese el apellido de los protos? No hay más de 5,000 personas en el mundo con el apellido de Touki, y hay una en nuestra clase. ¿Es este un apellido legal, o se nombró a sí mismo por un capricho? Touki Ryu. Un nombre muy arrogante y un poco incómodo. Touki-san es muy guapo y es muy alto. Un chico al que le gusta jugar baloncesto. Wow, me gustan los chicos que más juegan baloncesto. La niña hizo una forma de corazón con sus manos. Me gusta este tipo de chico.
Los chicos no estaban muy entusiasmados con la llegada de Lidón. Las chicas estaban charlando emocionadas. Sin embargo, una altura de 1,8 metros era bastante alta para el alumnado de la escuela secundaria. Por lo tanto, el maestro de salón de Lidón hizo arreglos para que se sentara en la última fila al final de la clase y en el extremo derecho, justo al lado de la ventana. Toda la clase lo estaba mirando. Dejó su bolso y se sentó en una postura erguida. Una leve sonrisa colgaba de sus labios. En el podio, el maestro inició su conferencia. Una brisa cálida entraba por la ventana y las cortinas blancas se levantaban suavemente en un efecto de onda. El flequillo de su frente se agitó con el viento. Aproximadamente estimó que había 30 niñas y 25 niños en la clase. Incluyéndolo a él, había 26 estudiantes. Si evaluara las figuras, la apariencia, etc. de las chicas, siendo 100 una puntuación perfecta, pensaba que la mayoría de las chicas estaban por encima de los 65 puntos, asumiendo un estándar de atractivo en línea. El 30% o más obtuvo más de 70 puntos, y hubo algunos que dejaron una impresión indeleble incluso a primera vista. Podrían anotar 80 puntos o más. Hay muchas chicas lindas. Incluso una persona común puede recibir una puntuación razonable en términos de atractivo, siento que he entrado en el mundo de la animación. Además, su tecnología está desarrollada y tienen una larga historia de civilización. Incluso si esta es solo una escuela secundaria ordinaria, la mente, la apariencia y los logros culturales personales de los maestros y estudiantes son asombrosos en general. También son muy amables, aunque algunas áreas son innecesariamente elaboradas, también son esenciales. Otra brisa cálida lo envolvió. Lidón entrecerró los ojos cómodamente. Ah, esta es mi hermosa juventud. Déjame disfrutarlo. Capítulo 396. La identidad misteriosa Protoss. Esta raza gobernó el este de Júpiter. Antes de que surgieran los protos, Júpiter oriental se había desarrollado suavemente desde la era primitiva hasta la edad de piedra, la edad del bronce, la edad del hierro, y luego desde la edad del hierro hasta la era industrial y la era de las armas de fuego. El desarrollo histórico de la civilización en este, por supuesto, no fue diferente al de la Tierra. Pero al final de la primera revolución industrial, el amanecer de la paz estuvo oculto a la vista durante mucho tiempo después del estallido de una guerra mundial, que provocó una gran destrucción e inmensas bajas. Llegaron los protos. Llegaron con un buque de guerra avanzado que podría destruir decenas de miles de tropas a voluntad y obligó a todos los poderes militares a capitular. Luego, los protos integraron todos sus recursos y poder, sintetizando a la fuerza una federación, un lenguaje común y rieles de conexión, forjando el actual Júpiter oriental en su estado actual. Por supuesto, en el proceso, se encontraron con una resistencia monumental y acumularon billones de manifestantes. Pero todos fueron destruidos sin piedad por los protos. Habían pasado más de 200 años. El gobierno de los protos ahora podría considerarse invulnerable. Como los protos eran escasos en su número, el apellido de los protos era raro. Poco después de que Lidón ingresara en la escuela intermedia Xiaino 3, recibió mucha atención debido a su apellido. Durante el tiempo libre entre clases, 4 niñas estaban sentadas una alrededor de la otra. La pequeña niña con cabello corto y rizado sentada en la primera fila miró a Lidón, que estaba sentada junto a la ventana, y compartió chismes. Escuché que ese apellido, Touki, solo puede ser tomado por un protos. La gente común no puede tomar este apellido. ¿Podría Touki Ryu posiblemente ser un protos? No sé. Dijo la chica de cabello rubio sentada en el lado opuesto de la chica de cabello corto mientras jugaba con su flequillo. Fingir ser un protos es un crimen que se castiga con la muerte. Además, el estatus de los protos está muy por encima de los nobles, y su poder y riqueza son inimaginables. Si llegara a serlo, debería estar estudiando en la escuela aristocrática más superior. ¿Por qué vendría a una escuela secundaria tan ordinaria? Mei, ¿estás diciendo eso? La chica con una sola cola de caballo azul sentada en el costado del escritorio también miró a Lidón. Los chicos pueden tener razón. Pero realmente hay personas que prefieren arriesgarse a la pena de muerte para usar el apellido de los protos. Ella estaba perpleja y pensó, ¿ese nuevo estudiante transferido no tiene miedo de morir? Nanjo. En este momento, una chica con cabello rojo ondulado se puso de pie y caminó hacia la esquina de la tercera fila de escritorios mientras sonreía. Inclinó su cuerpo hacia adelante y habló al oído de la niña con mucho tiempo. Pelo negro lacio que no parecía ser muy sociable.
Nanjo, escuché que eres de una familia aristocrática muy conocida. Debes saber algunas cosas sobre la clase alta. Entonces, ¿alguna vez has oído hablar de Touki? Tetu, la chica de cabello negro largo y liso, levantó la cabeza violentamente y golpeó el escritorio con las manos. Su expresión era fría como el hielo y sus ojos ardían de ira. Todos en la clase miraron. Feifei, no molestes a Nanjo. La chica con una sola cola de caballo azul se acercó y se llevó a la pelirroja. Hizo una reverencia a la chica de cabello largo y liso y dijo: Lo siento, Nanjo, Feifei fue demasiado grosero. Pido disculpas en su nombre. Esto no es gran cosa. Shangwan Feifei hizo un puchero y se cruzó de brazos. Solo dinos si sabes algo, Nanjo, y si no lo sabes, solo dinos que no lo sabes. ¿Por qué mantienes a todos a miles de kilómetros de ti? ¿Es esto lo que hacen los aristócratas? Al escuchar esto, algunas chicas se burlaron, tapándose la boca. La expresión de la chica de cabello negro largo y liso se volvió aún más espantosa. Su cuerpo temblaba levemente cuando sus ojos comenzaron a llorar. ¿Aristócrata? Debido a su participación en un incidente de corrupción a nivel nacional, los Nanjo dejaron de ser aristócratas y los miembros de su familia principal fueron encarcelados. También tuvo que despedirse de su cómoda vida como señorita y fue transferida a esta escuela secundaria ordinaria. Su vida arcoíris y extravagante se desplomó en un infierno en blanco y negro, todo en un instante. También tuvo que soportar a Shangwan Feifei, que a menudo agravaba sus heridas. Ella había tenido suficiente. Ya había tenido suficiente de esta terrible vida. Nanjo Masaharu apretó su primer puño con lágrimas en los ojos. Déjalo, Feifei. La chica de la única cola de caballo azul arrastró a Shangwan Feifei a una esquina y le susurró al oído. Aunque la familia Nanjo se ha derrumbado, todavía tienen algo de influencia en la arena política. Muchos de sus miembros también tienen vínculos matrimoniales con otros nobles. Si tratas a Nanjo así, podrías meterte en problemas. ¿Problema? Shangwan Feifei sonrió. Mi padre también es aristócrata. Él puede enviarme a la mejor universidad y hacer arreglos para que me una a una gran empresa después de graduarme. Él nos ama a mí y a mamá, y es el mejor papá. Mi futuro será 100 veces más brillante que el de Nanjo Masaharu. Incluso si eres solo una despreciable hija ilegítima. Nishara Kaori murmuró esto en su corazón mientras miraba a Shangwan Feifei. Tenía que admitir que, incluso si fuera una hija ilegítima nacida de los deseos impulsivos de un aristócrata, su futuro sería 100 veces mejor que el de plebeyos como ellos. Por lo tanto, estaba justificada para agregar sal a las heridas de Nanjo Masaharu. Pero al lado de los protos, los aristócratas de arriba no eran más que perros. Pensando en esto, Nishara Kaori no pudo evitar entrecerrar los ojos en la esquina de la última fila junto a las ventanas. ¿Quién eres tú, Touki? ¿Un plebeyo audaz que no teme a la muerte? Pero había algo inusual en él. Por ejemplo, siempre llegaba 2 horas tarde a clase, pero el maestro nunca lo castigaba ni lo criticaba, simplemente permitía su comportamiento. Además, nunca se concentró en clase. Muchas veces, lo atraparon distraído o incluso durmiendo en clase, pero cuando el maestro le pidió que respondiera preguntas, pudo dar la respuesta correcta en todo momento. En la clase de educación física 2 días antes, Touki incluso mostró sus increíbles habilidades de baloncesto. En un 1 contra 3, derrotó a 3 jugadores de baloncesto que eran bastante hábiles y se ganó una ronda de aplausos. Estas actuaciones, alejadas de lo ordinario, facilitaron la eclosión de las imaginaciones ricas, especialmente en las adolescentes. Y así, deseaban desentrañar su misterio. Por la tarde, después del segundo período de clases, Shangwan Feifei llamó a la chica de pelo corto al pasillo y organizó una tarea para ella. Satoshi, después de la clase, acércate a Touki y hazle algunas preguntas. Denen Satoshi se sonrojó de inmediato. Mientras se frotaba las palmas de las manos, dijo nerviosamente. Feifei, ¿por qué debo ser yo? ¿No será realmente descortés? He hablado con Mei y los demás. Eres la mejor persona para hacerle esta pregunta. Shangwan Feifei la miró y dijo. Eres pequeña, tranquila, encantadora y muy popular entre los chicos. Si eres tú quien le pregunta a Touki, definitivamente te dirá muchas cosas, incluida su identidad. Pero, dijo Denen Satoshi con la respiración. ¿Qué pasa si a Touki no le gusta que lo interroguen? Se enojará. Relajarse. Eres el amor de los chicos y eres tan adorable que Touki nunca te odiará. A lo sumo, se negará cortésmente. Shangwan Feifei le dio unas palmaditas en los hombros. Satoshi, esto depende de ti ahora.
Este fin de semana, te llevaré a un restaurante elegante y al parque de diversiones. Hoy trataré. Denen Satoshi solo pudo aceptar esta tarea. Después del colegio. En el pasillo del edificio académico. Lidon miró a la chica media cabeza más baja que él, que se sonrojó después de hacerle una pregunta con una voz casi inaudible. Lidon negó con la cabeza. Lo siento, Satoshi. No soy Protoss, solo un pobre estudiante transferido. Capítulo 397. El misterio se intensifica. Denen Satoshi se sorprendió e inmediatamente se sintió desconcertado. Entonces, ¿por qué tu apellido es Touki? Solo los protos pueden usar ese apellido, ¿verdad? Ella preguntó. No creo que haya una ley que diga que este apellido es exclusivamente para los protos. De todos modos, nací con ese nombre. Entonces, ¿el apellido de tu padre y tu abuelo también es Touki? Debería serlo, pero mi padre murió cuando yo era muy pequeña. Mi madre me crió hasta los 10 años y también murió de enfermedad. No sé mucho sobre mi propia identidad. ¿Oh? ¿Tus padres ya no existen? Denen Satoshi rápidamente se inclinó y se disculpó. Lo siento, Touki, no debería haber preguntado. Está bien. Lidon agitó las manos. Han pasado tantos años. Ya estoy acostumbrado a estar solo. Al mirar a Lidon, que enfrentaba valientemente la vida con una sonrisa optimista, Denen Satoshi derramó lágrimas de empatía. Touki, lo siento mucho, estoy tan mal con mis palabras. Estoy realmente bien. Lidon le dio unas palmaditas en la cabeza suavemente. Satoshi, gracias por tu preocupación. Touki, sintiendo el calor de la palma de su mano en la parte superior de su cabeza, Denen Satoshi bajó tímidamente la cabeza mientras una capa de rojo enmascaraba su rostro. Muy bien, ahora, deberíamos irnos, Satoshi. Si no tiene más preguntas, vámonos juntos. Ese sí. Todavía tengo una pregunta, dijo Denen Satoshi con una voz débil. Me gustaría saber, ¿por qué saltarse 2 clases todos los días? La regla de la escuela es que demasiadas ausencias pueden causar la expulsión de un estudiante. Touki, ¿tu casa está tan lejos de la escuela que tienes que faltar a clases todos los días? No. Lidon explicó. Tengo que trabajar para mantenerme. Les pregunté a los profesores con anticipación, cuando me trasladé, si podía saltarme 2 clases todos los días a cambio de mantenerme entre los 5 primeros de la clase. Son muy amables por haber aceptado mi solicitud. De esta manera, podría lograr ganar lo suficiente para mantenerme a mí mismo. En consecuencia, para asegurarme de que mi rendimiento académico se mantenga en la cima, uso mucho tiempo después del trabajo para hacer la revisión. Como con frecuencia no duermo lo suficiente, a menudo me quedo dormido en clase. Satoshi, este es mi verdadero yo, espero que no te importe que soy pobre, dijo Lidon con una expresión sincera. Las palabras que había preparado de antemano finalmente le resultaron útiles. Touki, junto con un fuerte grito, un objeto suave se abalanzó sobre su abrazo. Touki, eres la persona más fuerte que he conocido, ella lloró. Yo estoy tan triste por ti, la joven sollozó de simpatía. Satoshi, estoy realmente bien ahora. Por favor, deja de llorar. Lidon tardó bastante en calmar a la chica. Usando el trabajo como excusa para irse, los dos se despidieron. En el segundo día. En grado 2, clase F, solo un pobre estudiante de transferencia. Sus 2 padres están muertos y él vive solo. Necesita trabajar hasta muy tarde para ganarse la vida. Tiene una gran falta de sueño, por lo que a menudo se queda dormido en clase. Las chicas recibieron esta información. Honestamente, Shangwan Feifei estaba un poco decepcionado. El contraste con sus expectativas era demasiado grande. Pero tuvo que admitir, esto ciertamente podría explicar todo lo inusual acerca de Touki. Pero, ¿por qué su apellido es Touki? ¿Cómo puede usar el apellido de los protos? No lo sé, Feifei. Denen Satoshi negó con la cabeza. Incluso el propio Touki no estaba seguro. Sus padres no le dijeron nada. Al final, después de dar la vuelta a un gran círculo, el problema más esencial, la verdadera identidad de Touki, aún no se había desmitificado. Feifei, lo único que podemos confirmar es que Touki no tiene familia, vive solo y es pobre. Puede que sea un protos, pero es poco probable que lo sea, los protos nunca vivirían ese tipo de vida. Nunca dejarán que sus propios parientes se hundan, dijo Nishara Kaori, agitando su cola de caballo azul. Touki tenía un comportamiento grosero. Aunque era amable y cortés, no poseía un comportamiento aristocrático y, como mucho, podría describirse como con los pies en la tierra.
Ciertamente, Nishiara Kaori no fue rencoroso con Touki por ser así. Era solo que su curiosidad y expectativas hacia él no eran tan altas como antes. Pero sigo pensando que Touki no es tan simple. Y si Nakamei, que tenía el cabello largo y sedoso de color amarillo, todavía tenía algunas dudas en su corazón. A Touki Ryu se le otorgó el apellido Touki, y pudo vivir en paz hasta los 17 sin cambiar su apellido debido a la presión circundante. Solo hay una explicación para esto, y es: Touki es un descendiente de los protos, y su linaje paterno le permite usar legalmente su apellido, de lo contrario, no habría podido sobrevivir después de los 6 años bajo la presión circundante. De esto, se dedujo que Touki seguramente era un descendiente de los protos. Pero por varias razones, estaba viviendo su vida en la pobreza. Dado que Touki llevaba la sangre de los protos, ¿por qué no regresó a su ascendencia y se apoyó en sus parientes protos, o buscó ayuda del gobierno? También podría acudir a algunos hombres de negocios especulativos para recuperar el estatus al que tenía derecho como descendiente de protos, como mínimo, ¿no deberían ser estas cosas extremadamente fáciles de lograr? Pero cuanto más pensaban las chicas en ello, más confundidas se volvían. Y cuanto más lo analizaban, más complicado se volvía. Por lo tanto, no había forma de que le dieran a Touki una etiqueta precisa, ya que no se atrevieron a sacar conclusiones precipitadamente. De regreso a la escuela, Lidon se sentó en su asiento. Después de clases. Estaba en un estado adormecido cuando escuchó 2 voces en sus oídos. Touki, Touki. Lidon abrió los ojos y vio a 2 chicas dentro de su rango de visión. Denen Satoshi, a quien había conocido el día anterior, y Nishiara Kaori, quien tenía una cola de caballo azul que se veía vibrante y alegre. Satoshi, Kaori, chicas, ¿necesitan algo de mí? Touki, es mediodía ahora, es hora de almorzar. ¿Trajiste tu caja bento? Nishiara Kaori preguntó con una sonrisa. No. Lidon negó con la cabeza. No tengo tiempo para preparar un bento. Por lo general, solo tomo algo de comida de la cafetería. ¿Por qué no comes con nosotros, Touki? Traje un bento extra hoy, tómate esto como una disculpa por la brusquedad de ayer. Dijo Denen Satoshi, sacando 2 cajas bento de su bolso y sonrojándose. Lidon miró la lonchera rosa que sostenía y dijo, después de pensarlo un poco, está bien, entonces. Muchísimas gracias. Gracias, Touki. Denen Satoshi le entregó una caja bento con un corazón de disculpa. Ahora, todas las chicas de la clase sabían sobre la información que ella le había pedido ayer. En unos días, se esparciría por toda la escuela. No sabía si Touki se enojaría con ella. ¿Puedo acompañarme a almorzar, Touki? Quiero saber más sobre ti, preguntó Nishiara Kaori. Seguro. Lidon dio una sonrisa vibrante. Unos pocos ojos feroces lo miraron. Después del colegio. En unos arbustos fuera del recinto escolar. Ese bastardo. Ese falso vino a nuestra clase por unos días, y pudo probar un bento hecho por nuestro adorable Satoshi y sentarse con mi diosa Nishiara. Ese hijo de puta. No puede ser perdonado. Ese pequeño imbécil pasará por aquí más tarde. Formemos una pandilla contra él y dejemos que pruebe nuestros puños. Los forasteros deben mantenerse alejados de nuestros bebés. Los 3 muchachos clamaron y se pusieron máscaras en la cabeza, esperando que llegara el B-Start. Capítulo 398. Están Treat camino a casa. Con un repentino sonido tembloroso en sus oídos, Lidon detuvo sus pasos. Muéstrese, dijo. Puedo oler tu esencia. Ah, sí, un olor a hostilidad. Ja ja ja. Un estallido de risa penetrante atravesó el aire cuando aparecieron 3 niños enmascarados con las manos metidas en los bolsillos. Rodearon a Lidon en medio de la carretera, con 2 al frente y 1 atrás. Ambos lados de la calle estaban llenos de arbustos altos y Lidon no tenía forma de escapar. Oye, chico nuevo, ¿lo sabías? No estamos muy contentos contigo, dijo el chico alto enmascarado, frotándose los nudillos. Será mejor que seas amable y te quedes abajo. Relajarse. Mis suaves puños no saludarán tu rostro. ¿Por qué no te arrodillas y pides perdón? Puedes llamarnos papi y gatear debajo de nuestras entrepiernas. Quizás entonces puedas sufrir menos, dijo el chico enmascarado más bajo con las piernas abiertas, señalando su entrepierna. Shintora, Sakiwa Kaji, Mio Takao, asumo que son ustedes. ¿Qué? Los 3 se sorprendieron. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo nos reconociste? ¿Crees que eso te salvará de una paliza? ¿No eres demasiado ingenuo, amigo Touki? Shintora, quien era su líder, avanzó mientras se rompía el cuello. Conozco una técnica de boxeo especial.
Cuando mi puño aterrice en la cabeza de mi hombre Touki, olvidará todo lo que pasó hoy y no podrá acusarnos frente al maestro. Esta técnica se llama, el puño de la parca de la memoria. Frío. Bueno, parece que no tenemos otra opción. Vamos a darle una paliza hasta que se olvide de todo, Los otros dos chicos enmascarados soltaron una carcajada engreída. ¿Son ustedes estúpidos? Lidon dijo con cansancio. Puedo dar rienda suelta a un golpe de fuerza de 580 kilogramos con el puño izquierdo y 660 kilogramos con el derecho. El poder explosivo de mi pierna puede alcanzar más de 800 kilogramos, ¿estás seguro de que quieres desafiarme? ¿Qué? Los tres se sorprendieron una vez más. Sus rostros sudaban. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? ¿Cómo podrían los estudiantes de secundaria como ellos soportar un golpe de fuerza de 500 o 600 kilogramos? Deja de hacer bromas ridículas. Shintora aceleró mientras corría y golpeó con los puños a Lidon. Quédate abajo, escoria. Eres realmente molesto. Juntos. Los otros dos también atacaron con los puños. Pof, bif, bam, maldita sea, su cuerpo es tan duro como el hierro. Es rápido. No puedo alcanzar su velocidad. Ark. Pepe dolor. Lo sentimos, Touki. Lo sentimos. Por favor, perdónanos. Tardaron unos minutos. Los tres muchachos enmascarados se arrodillaron ante Lidon en una fila, suplicando piedad. Sus ojos estaban llenos de miedo mientras miraban a Lidon ante ellos. Monstruo. Literalmente era un monstruo. No eran rival para él. Después de recibir solo uno o dos golpes, su pensamiento de ejercer dominio sobre él se desvaneció de inmediato y fue reemplazado por suplicar piedad. Regresaré. Todavía tengo que trabajar por hacer. Otra cosa, si alguna vez piensas en molestarme de nuevo, te imploro que primero pienses en esta piedra. Se inclinó y recogió del suelo un ladrillo de mármol de 3 pulgadas de grosor, lo tomó con la mano izquierda y lo rompió con fuerza con el puño derecho. KRRRR. El ladrillo se rompió en docenas de pedazos y cayó frente a Shintora y los demás. Ah. Monstruo. Touki. Perdónanos. Por favor. Los tres estaban tan asustados que sus almas abandonaron sus cuerpos. La figura de la espalda de Lidon ya estaba muy lejos. Se quitó el casco virtual para dejar descansar su cerebro un rato. Lidon sabía por qué tres de sus compañeros de clase, Shintora, Sakyū Akagi y Mio Takao, habían acudido a él en busca de problemas. En primer lugar, en la clase de educación física hace unos días, los destrozó brutalmente en un partido de baloncesto de 1 contra 3, ganándose un lugar en el centro de atención. En segundo lugar, debido a su apellido, las chicas de su clase habían sentido mucha curiosidad y preocupación por él recientemente. Esto intensificó aún más el odio que Shintora y los demás tenían por él, un forastero. Para ellos, tomar ciertas acciones para humillarlo era totalmente justificable. Pero la persona a la que estás desafiando es un dios, el dios supremo que gobierna el planeta. Incluso los atributos básicos de mi cuerpo divino son comparables a los de los mejores atletas y boxeadores. Incluso sin armas, puedo enfrentarme fácilmente a 10 enemigos. Y si me mataran, podría ser revivido infinitamente. Mientras la torre más alta siga en pie, seguiré siendo el señor de Júpiter Oriental. Delante de mi gente, soy invencible. Después de los eventos de esa emboscada, Shintora y los demás nunca volvieron a causar problemas a Lidon. En cambio, sus cuerpos temblaban cada vez que lo veían, al igual que cuando las ratas ven a un gato. Pero por alguna razón desconocida, parecía que a Denen Satoshi le gustaba o algo así, ya que trajo 2 cajas bento durante 3 días consecutivos, una de las cuales era naturalmente para Lidon. Mediodía de ese día. Lidon tomó el delicado bento rosa y lo colocó frente a él. Sin embargo, no lo abrió, incluso después de mucho tiempo. ¿Qué te pasa, Touki? ¿La comida no satisface tu apetito? Preguntó Denen Satoshi, mirándolo con extrañeza. ¿Por qué Touki no estaba comiendo? Lidon dudó por un tiempo, pero aún así se lo dijo. Con toda honestidad, Satoshi, en realidad tengo un gran apetito. Para un bento de este tamaño, podría necesitar 5 de ellos para llenar mi estómago, y puedo comer más. Lo siento mucho, Satoshi, por favor perdóname por ser grosero. Me gustaría ir a la cantina y comer un poco más hoy. ¿Por qué no te invito a comer mañana, Satoshi? Al terminar, devolvió el bento, se puso de pie e hizo una reverencia. Salió del aula y se dirigió directamente al comedor de la escuela. Denen Satoshi sintió como si hubiera sido alcanzada por un rayo.
Mantuvo la cabeza baja y se sonrojó hasta el fondo de las orejas. No se sonrojó por timidez, sino por incomodidad, una incomodidad que la hizo querer meter la cabeza en el suelo. Era menuda y su apetito era el más pequeño entre todas las chicas de la clase. Touki, por otro lado, era un niño de más de 180 centímetros de altura, pero estaba comiendo un bento casi la misma cantidad que el de ella. No había duda de que Touki no estaba recibiendo suficiente. Ella, sin embargo, había traído cajas bento de Touki durante 5 días consecutivos. Denen Satoshi no pudo evitar dejar escapar un fuerte gemido. Ella sostuvo su rostro entre sus manos. Estoy acabado. Me odia. Touki definitivamente me odia ahora. Nunca le gustará una chica estúpida como yo. En el restaurante de lujo de la escuela, Lidon pidió media mesa de platos. En conjunto, eran los platos más caros. Calamares, bistec a la plancha, muslo de pollo en salsa marrón, langostinos fritos, takoyaki, etc., que costaban más de $300 en total. Normalmente, podía comprar una comida deliciosa por solo $30 a $50. Lidon atravesó un takoyaki y se lo tiró a la boca. Saboreó su delicia y suspiró. Al final, los platos de aquí son aún más de mi gusto. El bento de Satoshi en realidad no sabe mal, pero siempre son solo unos pocos alimentos. Tiene muchas verduras y menos carne, y ni siquiera puedo ver aceite en ninguna de ellas. Solo un par de veces más y estaría harto de eso. Decir que como mucho es solo una excusa. Este cuerpo mío puede pasar mucho tiempo sin comida, ya que el sistema automáticamente repondrá mi energía. Lo siento mucho, Satoshi. Además, en este mundo de juegos, como gobernante supremo de este planeta, disfrutar de la vida era completamente normal, especialmente en términos de comida. Lidon no quería negarse a sí mismo. Después de todo, la comida de este planeta era deliciosa. Sin embargo, a través de la observación, Lidon descubrió que la mayoría de sus compañeros de clase en la escuela no comían bien. Para ahorrar dinero, la mayoría traía cajas bento a la escuela. Su comida era bastante sencilla. Nabos, papas y huevos, mezclados con algunas frutas comunes. Solo unos pocos comieron generosamente cada comida. Hablando razonablemente, con el nivel tecnológico y la capacidad de producción de Júpiter Oriental, no sería difícil lograr que los plebeyos de la base de la sociedad tuvieran carne y pescado en cada comida. Sin embargo, debido a la brecha entre ricos y pobres, la solidificación de las clases sociales y los altos costos de la educación, la atención médica y el alojamiento que absorbieron una gran parte de los gastos del hogar, los plebeyos de abajo viven en su mayoría una vida frugal. Era raro que la gente comiera más de $300 en un restaurante de lujo como él. Inmediatamente llamó la atención de sus contemporáneos cenando en el restaurante. Eso es más de 10 platos. ¿Puede acabar con ellos solo? Pidió todos los platos más caros. ¿Es hijo de un jefe o algo así? Una persona normal nunca podría terminar todo eso a menos que fuera un campeón de la comida. ¿Debería unirme a las mesas con él? No he comido muslo de pollo en salsa marrón desde hace mucho tiempo, dijo el estudiante delgado y alto que solo tenía un plato frente a él, babeando. Feifei, ¿no es ese Touki de nuestra clase? Y Sinakamei, que era de una familia promedio y tenía lazos tan estrechos con Shangwan Feifei que a menudo comían juntos, notó que Lidon estaba sentado solo en la esquina. Se puso de pie sorprendida y soltó estas palabras mientras miraba a Lidon, que estaba de espaldas a ellos. También vio los suntuosos platos que ordenó Lidon, que eran suficientes para 4 o 5 niñas. ¿Touki? Shangwan Feifei se puso de pie y se sorprendió un poco. ¿Eso es realmente Touki? ¿Cómo puede permitirse tantos platos? ¿No valen más de medio mes de sus gastos de manutención? Parece más extravagante que yo. ¿De dónde sacó tanto dinero? Feifei, creo que esto es algo ocasional para Touki, tal vez una vez cada 6 meses o un año. Quizás a partir de mañana, solo tendrá un plato de arroz por cada comida acompañado de sopa gratis y platos pequeños, al igual que los estudiantes más pobres de la escuela. Touki se dijo a sí mismo que solo es un pobre estudiante transferido. En su nivel de pobreza, no puede sostener un estilo de vida tan exorbitante, analizó Isinakamei. Shangwan Feifei asintió mientras miraba la espalda de Lidon. ¿Entonces está eligiendo aliviar la desesperación de ser pobre de esta manera? Comprensible, comprensible. En ese momento, estaban básicamente llenos. Salieron del restaurante y regresaron al aula. Rápidamente, se repitieron los chismes entre las chicas. Noticias como Touki acaba de tener una gran comida y gastó más de 300 se extendieron como la pólvora y se dieron a conocer a todas las chicas de la clase.
Denen Satoshi también se enteró de estos rumores. Inmediatamente se cubrió la cara y estuvo a punto de llorar. No esperaba que Touki tuviera tanta hambre. Debe ser por mi bento. $300, es más de un mes de mi dinero de bolsillo. Hice que Touki gastara todo eso en una sola comida. Denen Satoshi. Pase lo que pase, ante tales pérdidas, debe hacer una compensación. Denen Satoshi tomó una decisión. Finalizado. Lidon terminó toda la media mesa de platos, pero no se sintió en absoluto hinchado. La comida que entró en su vientre se transformó por completo en datos nulos, convirtiéndose en nubes de aire. Después de todo, en realidad, su cuerpo no comió nada. No importa cómo comiera en el juego, su cuerpo, en realidad, no se sentiría lleno. Ese sentimiento era innecesario. De lo contrario, bajo el efecto engañoso del juego, los jugadores podrían morir de hambre en la realidad y no ser conscientes de ello. Él realmente los terminó todos. Mi muslo de pollo en salsa marrón. Mi takoyaki. El estudiante alto y delgado que había estado sentado a su lado, esperando, miraba los platos casi vacíos. De repente, se sintió abatido y perdido. El día siguiente. Era hora de almorzar nuevamente. Vamos, Satoshi. Vamos a almorzar juntos. Hoy corre por mi cuenta, dijo Lidon, acercándose al escritorio de Denen Satoshi. No, déjame, Touki, lo siento mucho por estos días, Touki. Debo invitarte a comer hoy, dijo Denen Satoshi con la cabeza gacha. Su sudorosa palma agarró el bolso en su bolsillo que contenía todo su dinero de bolsillo. Para restaurar la impresión que Touki tenía de ella, ya estaba preparada para ir a la quiebra. Hoy debo ser yo, Satoshi. Lidon dijo con una mirada seria. Aunque tu bento no fue suficiente para mí, pude sentir tu amabilidad y tu corazón en él, Satoshi. Mi corazón no estará tranquilo si no te invito a comer hoy. Me convertiría en una persona ingrata que no era digna de ser tu amiga. Si no estás dispuesto a ir, Satoshi, tendré que soportar una enorme carga psicológica en mi corazón. Satoshi, por favor déjame invitarte a comer. Denen Satoshi no esperaba que Touki estuviera tan agradecido por esas pocas cajas bento. Se sintió conmovida y avergonzada a la vez. Al ver su persistencia, ella dijo, bien, me tratas hoy y mañana será mi turno. Seguro. Ahora vámonos. Lidon asintió. De un vistazo, vio a Nishiara Kaori, que había comido algunas comidas con él, sacando su lonchera. Caminó 2 pasos hacia ella y dijo, Kaori, vámonos. Ven con nosotros a la cafetería de la escuela. Hoy no comeremos bento. Los invitaré a ambos a una comida suntuosa. Nishiara Kaori lo miró. Después de que se le pasó por la cabeza que no había ido a la cafetería de la escuela durante mucho tiempo, deslizó su caja bento en su bolso y asintió. Entonces también los invitaré a ambos a comer la próxima vez. Los 3 fueron juntos a la cafetería de la escuela. Después de que todos los platos se sirvieran en la mesa. Las bocas de Denen Satoshi y Nishiara Kaori estaban bien abiertas. Había exactamente 20 platos, que casi llenaban toda la mesa. Además, la mayoría de ellos eran los más caros. El costo total no puede ser inferior a $500. Era el equivalente a los gastos de manutención de un estudiante ordinario durante un mes. Pero en este momento, era el gasto de 3 para tener una sola comida, absolutamente un acto de extravagancia. Llamaron la atención de muchos otros estudiantes. Voy a empezar ahora. Lidon deslizó sus palillos hacia adelante y comenzó a deleitarse con la mesa de delicias, ignorando la mirada de los demás. Sin embargo, Denen Satoshi y Nishiara Kaori no habían recogido sus palillos. Aunque no pudieron evitar tragar saliva unas cuantas veces mientras olían el tentador aroma de la cocina de clase alta, no tenían intenciones de deleitarse con ella. Solo había 2 voces en sus mentes. ¿Cómo se supone que voy a tratarlo la próxima vez si como todo esto? ¿Y cómo es que Touki tenía tanto dinero? ¿No dijo Touki que solo es un mal estudiante transferido? ¿Podría alguien pobre permitirse un nivel de vida tan alto? Satori, Kaori, ¿por qué no están comiendo los 2? Lidon los llamó. ¿Los platos no son apetitosos? ¿Deberíamos agregar algunas de sus comidas favoritas? No. Denen Satoshi agitó las manos con agitación. No tengo hambre ahora. Nishiara Kaori dijo. Comí demasiado durante el desayuno. No tengo mucho apetito ahora. Ella se rió. Relajarse. Trabajo duro todos los días solo para comer comida mejor y con más clase. Aunque soy pobre, no es un problema para mí mantener un estándar tan alto en la alimentación.
Soy muy bueno en el trabajo, por cierto, quizás consciente de sus preocupaciones, Lidon dio esta explicación. Touki. Nishara Kaori levantó la cabeza con fuerza y preguntó, ¿cuánto puedes ganar cada día? Denen Satoshi también lo miró con curiosidad. Capítulo 399. Club de baloncesto un poco más de 300 al día, creo. Puedo ganar aún más los fines de semana, dijo Lidon. Por supuesto, esto era 100% una broma. ¿Por qué iría a trabajar? Esto fue solo para encontrar una razón adecuada y una excusa para su fuente de ingresos. Estar sin un centavo era un no. En todo el anime que Lidon había visto, había descubierto que, sin importar lo patético que fuera un protagonista, todavía se divertirían en lo que sea que les guste. Era imposible para él cumplir estrictamente con el conjunto de caracteres pobre y en realidad pedir nada más que una gran porción de arroz para cada comida, eso realmente haría que las cosas no tuvieran sentido. Los ingresos financieros anuales de Aston Jupiter excedieron los 10 billones de dólares, y todo este dinero pertenecía a Lidon. Sacar de 3 a 500 dólares todos los días para satisfacer sus necesidades de buena comida, esto era, sin duda, ser ahorrativo y mostrar moderación al igual extremo. ¿Más de 300 dólares? El trabajo en el que mi papá ha trabajado durante 20 años solo le permite ganar entre 7.000 y 8.000 por mes. Denen Satoshi y Nishara Kaori se sorprendieron. Touki fue tan impresionante. ¿Cómo podría ganar tanto como un adulto haciendo solo el tiempo parcial de un estudiante de secundaria? Pero surgió una pregunta aún más inquisitiva. Touki, lo siento, pero puedo preguntarte, ¿qué trabajo estás haciendo exactamente? He trabajado en un restaurante antes. El pago por hora es de solo 10 dólares, en general. Los otros trabajos a tiempo parcial tampoco ofrecen salarios altos. ¿Cuál es el alcance de tu trabajo, Touki? Nishara Kaori preguntó con la cabeza baja. Sabía que esta pregunta era un poco brusca y grosera, pero no pudo contener la curiosidad en su corazón. Si pudiera hacer lo que Touki estaba haciendo a tiempo parcial, también le gustaría intentarlo. ¿Cómo debería decir esto? La cosa es que este trabajo de medio tiempo que estoy haciendo no es adecuado para chicas. Es muy exigente físicamente. Incluso yo apenas puedo arreglármelas. Lidon se rascó la cabeza, no quería revelar más información. Kaori, no lo presiones, es realmente de mala educación, le recordó Denen Satoshi. Lo siento, Touki. Nishara Kaori se inclinó y se disculpó. Pero basándose en la información que Lidon reveló, y al escuchar palabras clave como físicamente exigente, concluyó vagamente que él debía estar trabajando como portero o en un tipo de trabajo similar que era duro pero bien pagado. Al pensar que Touki tenía que cargar con todo lo que solo un adulto debería hacer a una edad tan joven, no pudo evitar simpatizar y sentir tristeza por él. Al mirar los platos en la mesa, vio imágenes de Touki esforzándose duro en su trabajo, lo que la hizo aún más reacia a mover sus palillos. Kabaren. Lidon les dio la bienvenida a ambos. Satoshi, Kaori, los platos se están enfriando. No puedo terminar todos estos yo mismo. Dije que los invitaría a comer, así que no se preocupen por nada más. Para alejar sus preocupaciones, agregó, si quieres tratarme la próxima vez, solo tráeme un bento más grande. Sus palabras hicieron sonrojar a las dos chicas y las obligaron a recoger sus palillos. Grado 2, clase F. ¿Qué? Touki volvió a pedir una mesa llena de platos en el restaurante de la escuela, incluso más suntuosa que ayer. Creo que gastó al menos 500 dólares. Shangwan Feifei casi deja caer sus palillos. Su rostro se quedó inactivo mientras miraba el delicado bento en delante de ella. Después de todo, incluso ella misma no pasaba por la cafetería de la escuela todos los días. De vez en cuando, también traía un bento. Touki, sin embargo, ya se había mostrado gastando generosamente 2 veces. Mentiroso, mentiroso. Shangwan Feifei murmuró. Tú mismo dijiste que eres pobre. Y ahora, ha ido a la cafetería de la escuela, a lo que debería ir solo una vez cada 6 meses o un año, 2 veces seguidas y ha gastado 3 meses de sus gastos de subsistencia. Señor Touki, mi noble Protos, ¿está aquí en esta escuela en busca de su cenicienta? ¿Y por casualidad te agrado, la hermosa, vivaz y amable Shangwan Feifei? Ah, bueno, entonces te daré la oportunidad de cortejarme. Por supuesto, su premisa era que él era realmente un Protos. Feifei, Feifei. La voz de Issei Nakamei resonó en sus oídos. Casi estás babeando. Límpielo rápidamente. Como una conocida cercana, Issei Nakamei sabía lo que estaba pensando su amiga. Su análisis fue.
Dos casos de gastos generosos no significan necesariamente que Touki tenga tanto dinero de sobra. Solo nos dice que no es tan pobre como imaginamos. Todavía no hay pruebas de que sea un Protoss. Todavía tenemos que seguir observándolo antes de sacar conclusiones. Eso tiene sentido. Shangwan Feifei tomó un pañuelo y se secó la comisura de la boca. Tenía que admitir que lo que Ishinaka Mei le había dicho tenía sentido. Sus esfuerzos de observación aún tendrían que continuar. Ah, mi barriga está llena. Nishara Kaori le dio unas palmaditas en el vientre. Touki, te invitaré a algo a cambio la próxima vez, pero lo haremos fuera de la escuela. Los precios en el exterior no son caros y la comida también sabe bien, dijo Denen Satoshi. Seguro. Lidon asintió. Los tres conversaron durante todo el camino de regreso al aula, lo que atrajo la atención de muchos estudiantes. Después del primer período de clases de la tarde, tanto Denen Satoshi como Nishara Kaori fueron llevados al final del pasillo por Shangwan Feifei. Les hizo algunas preguntas sobre la comida a la que Touki los invitó al mediodía. $570 en total. El dinero lo gana el propio Touki. Dijo que podía ganar más de $300 todos los días, e incluso más los fines de semana. Touki es una persona que es muy buena ganando dinero. Pero también es muy bueno gastando. ¿Cuánto puede ahorrar cada mes si come tan generosamente en cada comida? Denen Satoshi, cuya familia siempre había sido ahorrativa habitualmente, cayó en su modo de cálculo. Descubrió que, si Touki gastaba alrededor de $10 por cada comida, podía ahorrar al menos $7.000 cada mes, que era una cifra muy significativa. Y este fue solo Touki durante su período de escuela secundaria. Ya era tan bueno ganando dinero. Después de graduarse, sus ingresos solo aumentarían. Incluso había esperanzas de que se metiera en la clase media y viviera una vida mejor. Pensando en esto, las mejillas de Denen Satoshi se sonrojaron involuntariamente. Sin saberlo, se colocó en el papel de ama de casa. De hecho, su reacción fue completamente normal. 1,8 metros de altura, guapo, un jugador de baloncesto profesional, amable, considerado, muy bueno para ganar dinero, un hombre así era definitivamente una captura de la más alta calidad, que fácilmente podía hacer que los corazones de las personas se sintieran a gusto. Gradualmente estaba llegando a coincidir con el compañero ideal en la mente de Denen Satoshi. Inmediatamente, bajó la cabeza tímidamente y jugó con los dedos. ¿Trabajo de medio tiempo? ¿Más de $300 al día? ¿Qué tipo de trabajo pagaría tanto? Shangwan Feifei tenía dudas al respecto. El poder adquisitivo de $300 era realmente muy alto. Incluso para un trabajo formal, no muchos puestos le pagarían a alguien un promedio de más de $300 por día. Como estudiante de secundaria, ¿cómo se las arregló Touki para hacerlo? Un misterio. Era otro misterio que habría que desvelar. ¿Eh? ¿Por qué tienes la cara roja, Satoshi? Shangwan Feifei notó el hecho inusual de un vistazo. Nada. Denen Satoshi negó con la cabeza y dijo, pero creo que Touki es probablemente una persona normal. El mundo de los protos y los nobles es diferente. En todos los aspectos, Touki no parece nada fuera de lo común. Feifei, no tenemos que prestar demasiada atención a Touki. Denen Satoshi no sabía por qué dijo estas palabras, pero aún así planteó el punto, independientemente. Oh, Shangwan Feifei la miró, la comisura de su boca se elevó ligeramente. ¿Ya te conmovió, Satoshi? Pareces satisfecho fácilmente. Pero por ahora, ni siquiera pienses en él. Hasta que no abra todos sus secretos, nadie agarrará mi juguete. ¿Entiendo? Hizo que su tono fuera áspero, y una mirada escalofriante brilló en sus ojos. Has entendido mal, Feifei. Nunca tuve tales intenciones. Denen Satoshi agitó ansiosamente las manos y bajó la cabeza con impotencia. Shangwan Feifei se cruzó de brazos y volvió al aula con altivez. Club de baloncesto. Lidon vino a este lugar e hizo una solicitud para unirse al club de baloncesto. Morido Shenli era el presidente del club de baloncesto. Una figura notablemente opresiva, tenía 1,9 metros de altura y estaba envuelto en músculos explosivos. Touki Ryu. ¿Qué apellido tan extraño? Entonces, ¿deseas unirte a mi club de baloncesto? Morido Shenli le dijo inexpresivamente después de revisar su formulario de solicitud. Sí. Amo mucho el baloncesto y creo que estoy hecho para el club de baloncesto. Por favor, permítame unirme, presidente del club, dijo Lidon, asintiendo. No todo el mundo puede unirse al club de baloncesto. No reclutamos jugadores amateurs. La cancha es limitada.
Solo estamos reclutando buenos jugadores. Relájate, mis habilidades nunca serán peores que las de los demás. El rostro de Lidon estaba lleno de confianza. Presuntuoso. Morido Shenli gruñó en voz alta. El baloncesto es un deporte de equipo. Esta actitud tuya no es adecuada para jugar al baloncesto. Usted puede irse ahora. ¿Eh? Lidon se sorprendió. Presidente, ¿me está rechazando antes de que pueda mostrar mis habilidades? Sí. No tienes que enseñarme nada. No te aceptaré, incluso si eres un prodigio del baloncesto. Morido Shenli se dio la vuelta y caminó hacia el vestuario. Dafut. Pensó Lidon. Ahora, hay alguien con quien no es fácil tratar. ¿Se han frustrado mis planes de unirme al club de baloncesto? ¿Puedes tratar a tus juniors sin escrúpulos así después de convertirte en presidente del club? El corazón de Lidon estaba envuelto en llamas. En ese momento, entraron tres figuras familiares. Shintora, Sakyua Kaji y Mio Takao. Inmediatamente notaron a Touki, que estaba parado en la entrada, y el formulario de solicitud que sostenía en sus manos. ¿Touki Ryu? ¿Por qué él está aquí? ¿Por qué está parado ahí? Los tres empezaron a sudar levemente en la frente. Pasaron con cuidado junto a Lidon y, al mismo tiempo, observaron detenidamente el contenido del formulario de solicitud. Está solicitando unirse al club. Incluso ese tipo quiere unirse al club de baloncesto. El presidente está en el vestuario. Está esperando al presidente. Los tres se miraron. Más tarde, asintieron con la cabeza el uno al otro con un plan en sus mentes. Después de cambiarse de atuendo, el presidente del club de baloncesto, Morido Shenli, salió con una camiseta azul de baloncesto y una toalla colgando del cuello. Shintora y los demás se acercaron a él. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás cambiando? Morido Shenli dijo, dándoles un vistazo. Presidente, no debe permitir que ese tipo en la entrada del club de baloncesto. Presidente, ese tipo en la entrada es un idiota. Arruinará todo en el club. Sí, presidente, no debe aceptar que se una, pase lo que pase, dijeron los tres, uno tras otro. ¿De qué están hablando? Morido Shenli dejó escapar una fría mirada de sus ojos. Realmente no podía entender lo que decían los tres imbéciles. Shintora y los demás estaban aterrorizados por su expresión feroz, e inmediatamente se volvieron incoherentes. Presidente, ese tipo es lo mismo que usted. Es un monstruo escalofriante. Fuimos contra él la última vez. Fuimos nosotros tres contra él solo, pero obtuvimos una ventaja de 1-8. Incluso los tres combinados no éramos rival para él. Presidente, una vez que ingrese al club de baloncesto, sin tener en cuenta lo que nos sucede, le quitará incluso su dignidad, fama y orgullo. Presidente, no debe dejar que ese tipo entre al club. Los tres estaban haciendo todo lo posible para describir lo aterrador que era Lidon. ¿Qué? Morido Shenli apretó los puños y su respiración se hizo más pesada que nunca. Sus ojos parecían estar echando humo. Empujó a los tres y se dirigió directamente hacia la entrada. En ese momento, Lidon también se acercó. Iba directamente hacia Morido Shenli sin ninguna expresión en su rostro. Los dos avanzaron hasta que sus caras casi chocan. El aire circundante estaba impregnado de olor a pólvora, y parecía haber relámpagos y truenos girando a ambos. Shintora y los demás estaban eufóricos. Cabreó al presidente, que es aclamado como el tiranosaurio humano. Ese mocoso es carne muerta. 10 disparos. Escuchó a Lidon decir. Hagamos 10 tiros en la cancha. Si gano, permítame unirme al club. Si pierdo, dejaré que me des una paliza. ¿Cómo es eso? Morido Shenli extendió la mano y la levantó en alto. Wow, ese mocoso va a recibir una paliza. El rostro de Shintora estaba lleno de anticipación. Estaba por comenzar un buen espectáculo. ¡Pam! Morido Shenli golpeó con las manos el carrito de baloncesto que tenía al lado y sacó una pelota. Con la pelota presionada entre sus manos, dijo, vayamos a la cancha. PFF, Shintora y los otros dos casi tropezaron. La cancha de baloncesto al aire libre. Dos figuras altas estaban compitiendo por una canasta y compitiendo entre sí en un feroz partido de 1v1. ¡Pam! Una violenta colisión como una lucha entre dos guerreros con armadura. BSHH. La explosión de un poderoso mate. Auge. Feroces llamas se arremolinaron desde el cielo. Flop. Una de las imponentes figuras cayó pesadamente al suelo. Tonk. Sonó la última volcada. Las pocas chicas que veían el partido desde el margen de la cancha gritaron. Por fin, este partido de baloncesto 1 contra 1 concluyó en un 3.
7. Después de su clavada, Lidon caminó hacia morido Shenli, que todavía estaba tirado en el suelo. Le tendió la mano y dijo: «Presidente Shenli, ¿soy elegible para unirme al club ahora?» Jaja, jajaja, morido Shenli, que estaba en el suelo, se echó a reír de repente. Hay esperanza ahora. La liga de baloncesto de la escuela secundaria Shenjin de este año, jajaja, ahora tenemos la esperanza de ser los campeones. Morido Shenli se puso de pie, se sacudió el polvo de la espalda, estiró la mano hacia Lidon y dijo: «Bienvenido al club de baloncesto, monstruo». «Gracias, presidente». Lidon le estrechó la mano con una sonrisa en su rostro. Unirse al club de baloncesto. Éxito. Maldita sea. Ese bastardo volvió a tener éxito. Nunca esperé que Shenli permitiera que un tipo así se uniera al club de baloncesto. Está ignorando por completo el riesgo de ser dominado por un novato, solo por un título de campeón de la liga de baloncesto de la ciudad. Se graduará al final de este periodo. Un campeonato es lo único que quiere, incluso si eso significa trabajar con el diablo, dijo Mio Takao. Todo el mundo conocía la dedicación del presidente morido en pos del título de campeón. Era completamente plausible para él hacer tal movimiento. Debemos detener a ese bastardo. Con una expresión llena de desgana, Shintora dijo: «Ese tipo acaba de llegar hace unos días y le ha quitado toda la atención a la chica, nos ha quitado la oportunidad de jugar en el partido, nos ha quitado todo. No puedo dejar que esto pase sin darle una lección». «¿Cómo podríamos darle una lección?». Sakyua Kaji, que tenía una cabellera rubia, dijo: «Lo hemos visto pelear. Nuestros huesos no son más duros que ese pedazo de ladrillo. Relájate, tengo un camino». Shintora sonrió. Ese mocoso está comiendo comida con clase todos los días. Cada uno de sus almuerzos cuesta no menos de $300. ¿Cómo consiguió el dinero? ¿Qué tipo de trabajo está haciendo? Puede que las chicas no lo sepan, pero yo sí. Conozco tu secreto, Touki. ¿Eh? ¿Cuál es el secreto de Touki, Shintora? Tanto Sakyua Kaji como Mio Takao estaban intrigados. Capítulo 400. Boxeador subterráneo. En los días siguientes, un rumor que se originó de la nada se extendió por toda la escuela secundaria Shiino. 3. Desencadenó un estallido de chismes que se produjeron en privado. ¿Quién hubiera esperado que ese chico nuevo Touki estuviera haciendo ese tipo de trabajo a tiempo parcial? Sí, ¿de qué otra manera le pagarían tanto, si no sacrifica ese hermoso y fuerte cuerpo suyo? Gana más de $300 cada noche, solo para estar completamente de mal humor al día siguiente en clase. Tiene que complementar su cuerpo con un montón de proteínas y nutrientes durante la hora del almuerzo para mantener su monstruosa fuerza física. Pensé que solo las chicas harían un trabajo de medio tiempo. ¿Quién hubiera sabido que los chicos también podrían hacerlo? Pero tener un cuerpo duradero es imprescindible. TSK, solo pensar en eso me enferma. Pero Touki es alto, guapo y musculoso. Realmente tiene lo que se necesita para ganar una carga con ese trabajo. Me pregunto en qué calle estará trabajando Touki. Tengo un poco de picazón en mi corazón por ir y probar las habilidades de Touki, jejeje, aproximadamente medio mes después. Después de completar su entrenamiento habitual de baloncesto, Lidon, quien finalmente se había dado cuenta de que estaba envuelto por una atmósfera extraña, detuvo a 2 estudiantes después de la escuela y descubrió algo bastante fascinante. Este rumor es increíblemente pecaminoso. Lidon abrió mucho la boca cuando algunas cosas finalmente se aclararon para él. Es por eso que Satoshi no ha venido a hablar conmigo estos últimos días, y subconscientemente me ha evitado cuando me ve. Los amigos comunes, con quienes normalmente podría charlar y compartir algunas palabras, se han distanciado de mí. Casi ninguno de ellos está dispuesto a hablar conmigo. En la cancha, a excepción del presidente Shenli, ninguno de mis compañeros de equipo me pasará el balón, a menos que yo mismo se lo arrebate. También puedo sentir vagamente a la gente apuntándome con el dedo desde detrás de mi espalda y escuchar el sonido de ellos riéndose de mí. Pero, desafortunadamente, ninguna de estas cosas afectó a Lidon. Después de todo, los jugadores rara vez prestan atención a las opiniones e ideas del NPC. Pero si las cosas han estado sucediendo durante un tiempo y todos te miran con una mirada extraña, es muy difícil ignorarlas por completo. Incluso Lidon detestaba esa atmósfera. Por lo tanto, retuvo a 2 estudiantes y les lanzó algunas preguntas. Y el resultado de esto, después de enterarse de la verdad de esos rumores y ser plenamente consciente de lo que los demás estaban chismorreando, Lidon sintió la necesidad de cortar a ciertas personas con un hacha.
Maldita sea. Lidon apretó el puño. Pero esta vez reaccionó demasiado tarde. El rumor ya se había extendido por la escuela secundaria Shia y ya era conocido por todos. Incluso si rastreara al traficante de rumores y le ordenara que se disculpara y negara los rumores, no le haría ningún bien. La cantidad de energía necesaria para refutar un rumor era un orden de magnitud mayor que la energía para producirlo. Por lo tanto, en comparación con la caza del traficante de rumores, quien sin duda negaría las afirmaciones, la máxima prioridad ahora era refutar los rumores y recuperar su inocencia. De lo contrario, no podría permanecer en esta escuela por mucho tiempo en medio de tal atmósfera. Durante el descanso entre clases, la gente de la clase se reunió en círculos y comenzó la discusión. Denen Satoshi, quien estaba sentado en la primera fila, no pudo resistirse a mirar hacia la esquina trasera del salón. Touki estaba durmiendo. Ella pareció molesta y pensó, ¿no te estás defendiendo en absoluto? ¿O es realmente la verdad? Fei, parece que no tienes ningún interés en Touki en este momento. Y Nakamei dijo. ¿No dijiste que es tu juguete? El hecho es obvio, ¿no? Shangwan Fei dijo débilmente. Si alguien se levantara y negaba los rumores cuando acababan de salir, o al menos intentaba defenderlo antes de que fuera demasiado tarde, tal vez hubiera logrado que todos confiaran en él y mantuviera su imagen personal. Lamentablemente, Touki no hizo nada, permaneció en silencio todo el tiempo y permitió que los rumores fermentaran. Esto, de hecho, es una admisión por silencio. No tengo esperanzas para este tipo de juguete, suspiró. Shangwan Fei negó con la cabeza con pesar. Después de todo, soy una buena dama que espera casarse con un miembro de una familia noble. Debo abstenerme de interactuar con esas cosas sucias. ¿Y sí, Touki fue incriminado? Sonó una voz parecida a un mosquito, pero claramente tamborileó en los oídos de varias chicas. Se quedaron inactivos por un segundo. Denen Satoshi. Ella levemente levantó la cabeza y con un tono suave pero firme, dijo, ¿qué pasa si todos hemos entendido mal a Touki? ¿Y si es ese tipo de persona, pero todo es porque tiene algunas dificultades? Satoshi. Nishara Kaori estiró las manos, tiró de ella y envió un mensaje con los ojos. Satoshi, detente. Serás rechazado si los demás te escuchan. Oh. ¡Qué señora tan amable! Shangwan Fei se burló y señaló con la barbilla en dirección a Lidon. ¿Sigues dispuesto a aceptarlo, incluso si es así? Veo que las demandas que tienes para tu pareja son ridículamente bajas, Satoshi. Lo siento, Fei. Satoshi no quiso decir eso. Por favor, perdónela por su expresión. La expresión de Nishara Kaori cambió mientras se disculpaba rápidamente. Denen Satoshi bajó la cabeza. Después de que sonó la campana, los estudiantes estaban haciendo sus maletas y saliendo del aula uno tras otro. Denen Satoshi puso descuidadamente sus libros en su bolso. Parecía perdida en sus pensamientos. Satoshi. Una persona alta se paró frente a ella. Me gustaría pedirte ayuda con algo, ¿tienes tiempo? Touki. Denen Satoshi levantó la cabeza. Sombra como por la cortina de la puesta de sol fuera de la ventana, el hombre frente a ella parecía el gran dios de la guerra. ¿Qué pasa? Mientras hablaba, no pudo evitar bajar gradualmente la cabeza. Lidon sacó una cámara de su mochila. Escucho algunos rumores despreciables en estos días. Pensé que no tenía que preocuparme por ellos, pero han empeorado hasta el punto de que ahora están afectando mi vida diaria. Para borrar lo que dicen los rumores sobre mí, y para que pueda volver a mi vida normal, tengo que hacer un par de cosas para salvar mi reputación. Touki. Denen Satoshi levantó la cabeza con alegría. ¿Entonces realmente estás siendo incriminado? ¿No estás haciendo ese tipo de trabajo a tiempo parcial? Lidon frunció el ceño, ¿incluso tú creíste ese tipo de rumor? No. Denen Satoshi agitó las manos. ¿Cómo podría creer en ese tipo de cosas? Ella sonrió impotente. ¿Por qué Touki no se explicó antes, para que los demás no hubieran hecho conjeturas descabelladas y hubieran llegado a la conclusión de que el silencio equivalía a admitir la verdad? Eso es genial. Me alegro de que todavía creas en mí, Satoshi. Sostuvo la cámara frente a Denen Satoshi. Sabes cómo usar este tipo de cámara, ¿verdad? Te llevaré a donde estoy trabajando más tarde. Tome esta cámara y grábeme trabajando, luego muéstresela a los demás para que vean todo mi proceso de trabajo. Creo que eso aclararía los malentendidos. ¿Qué? Denen Satoshi dio 2 pasos hacia atrás fuera de la conmoción, mientras una oleada roja le recorría la cara. Tomando un video de Touki trabajando y luego mostrándolo a los demás, ¿no sería eso?
Muchas imágenes de NSFW pasaron por su mente. Su frente fue movida por un dedo. El dolor disipó la imagen que su cerebro inventó sin saberlo. ¿Qué estás pensando? Lidon colocó la cámara entre sus brazos, no voy a explicar más. Sígueme y lo entenderás todo. Más de una hora después. En algún campo de boxeo subterráneo de la ciudad. Sosteniendo la cámara en sus manos y frente al ring donde dos hombres musculosos sin camisa luchaban ferozmente entre sí y escuchaban los gritos fanáticos de las innumerables audiencias. Todo quedó claro para Denen Satoshi. Entonces Touki está trabajando como boxeador clandestino a tiempo parcial. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para descargar los DVDs de nuestras novelas. Fin del capítulo.